ingeniero a secretario. De ingeniero a secretario. Y hay uno que le ha mandado cómo se lavan la cabeza a los astronautas y también para pares. ¿Lo han visto en el WhatsApp? Sí, profe. Bueno, Profe, hablando de eso, veo que más están tratando de hacer las naves y todas las cosas con plásticos, materiales mucho más ligeros. y busquen el equipo. En vez de seguir usando titanio, aluminio, magnesio o fibra de carbono. Siempre fue uno de los de las posibilidades de buscar materiales que sean económicos, que sean aislantes, tanto del frío y del calor, que sean fáciles de producir, y lo que decía el ingeniero argentino en la NASA que diseñó los trajes, cada vez los trajes son menos pesados, con más características, con materiales mucho más económicos y que dan las mismas condiciones que anteriormente o mejorando las condiciones del astronauta, ¿no? Y después ellos decían que todo eso que le dan al astronauta cuando vuelve, ese material se comienza a comercializar en las distintas fábricas y muchos de esos materiales después se incorporan a las zapatillas, a las casas, es utilizados como materiales que han sido probados en condiciones adversas, ¿no? Frío, calor, dureza, resistencia. Entonces, es importante el reportaje, ¿no? A este ingeniero argentino que está trabajando en la NASA, ¿no? Y él planteaba que muchas de las zapatillas que hoy usan ustedes, vieron, que son súper livianas, cuando uno las ve parece que pesan 4 o 5 kilos, pero son súper livianas, resistentes, no se rompen, duran mucho. Y bueno, él decía, son productos de justamente el diseño que se hace de materiales, en este caso de los astronautas. Bueno, Y pasa muchas veces, profe, en avance, digo que muchas veces pasa en los avances de la ciencia que se toman esos conocimientos para la vida usarlo en la vida cotidiana. Sí, es así, es así. Bueno, César, contame cuáles son las condiciones para que una función sea continua. Condiciones para que una función sea continua. ¿En qué conjunto? En un punto. Ah, bien. En un punto. Porque también podría ser continua en un Intervalos. En un intervalo, sí. ¿No es cierto? ¿Quién habló ahí? Bergani también. ¿Verdad? Y Bien. yo también. Bueno, Romero, decime cuál es la primera condición para que la función sea continua. Que exista ¿Existe la el imagen límite? en A. Que exista La imagen en A. la imagen Sería también el límite que tiende a A, en X, puede ser. o sea, en el punto. Sí, profe. ¿Sí? A ese punto que tenemos acá le vamos a poner que el punto es X igual a A. O sea que allí tenemos que tener imagen. O sea, tiene que existir un punto y a su vez también su imagen. Bien. Alguien que no sea Romero, que tenga otra condición. Yo tengo En una, la profe, última que dice también. que hay que... No, para, sería uno. ¿Quién? Continuidad lateral, puede ser, profe.
Sí, Profe, que existe el límite de la función en el punto x igual a a. Bien, y usted es Acevedo. Acevedo. Acevedo me dice que una vez que tenemos cumplida esta, ¿qué más tenemos que cumplir de Acevedo? Existe el límite en esa imagen. Existe el límite cuando x tiende a A, cuando x se aproxima a A, de la función en el punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya no quiero que hable Acevedo, ya ahora quiero que hable otra persona para sumarle el punto y que profe, ¿cuál es la tercera condición? yo puedo decir algo. ¿Quién es yo? Que la Toma. imagen de A y el límite de la función en A coinciden. ¿Quién es que está hablando? Hace rato quiero decir algo yo, profe, pero no se puede. ¿Quién es? Porque no lo veo. Yo, profe. ¿Quién? Uy, Heredia. ¿Ah? Heredia. Heredia. Sí, para que te anoto Heredia. Heredia. Agustín. Dale, Agustín, decime, ¿qué más? Que la imagen de A y el límite de la función en A coinciden. Bien. A esto, cuando decimos la imagen de A, también se lo pone como f de A. O sea, esa es la imagen. La función igual va al límite. igual. Claro, ahí tiene que ser igual al límite. Este sería el primero, el segundo y el tercer. Dice que exista f de A, que exista el límite de la función, el punto A, y además que f de A y el límite, ¿cómo son, Heredia? Y coinciden, profe. Tienen que Son coincidir iguales. igual. O sea, que tiene que tener límite. Tiene que existir la función en ese punto y que ambos valores sean iguales. A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Quién me dice un ejemplo? Alguien que no haya hablado. Vamos. Ya habló Lautaro, ya habló Bravo, Profe, puede ser 2x más 1. 2x más 1. ¿Quién habló? Tomás Medina. Tomás Medina. Ese ejemplo puse yo de función continua. Medina. Tomás dice, vamos a tomar la función f de x igual a 2x más 1. Pero tenemos que establecer en qué punto, Tomás. En el punto x igual a cuánto. Porque decimos la función continua en un punto. En el punto... Ah, no, esta es una función continua, no la puse continua en un punto. Bueno, La continua en un punto... es una función continua, eso es lo que vos me dijiste, un polinomio 2 Claro, claro, bueno, en el punto x igual a 1, por ejemplo. a 1. Pues veamos Claro. el 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Tomás? Tenemos, Ver la imagen del punto. claro, ver si existe la imagen de x igual a 1 en este punto cuando la evaluamos en esta función. O sea, si Que la imagen existe sería 3. f de 1, o sea, en 3. el punto x igual a 1. Si este x igual a 1 tiene su imagen, ¿sí? Su imagen tiene que ser número finito. Es 3. Bien, entonces va a ser 2 por 1 más 1. Separo en términos, me dice que es 3. Entonces, podemos decir que existe f de 1 y es igual a 3. Vale, voy a bajar la máquina. Ah, no, estoy bien. Bien, ¿qué más hacemos? Esta sería la primera condición. Ahora hay que calcular el límite. Ahora, Límite cuando tienda a 1. ¿quién habló? Acevedo. Sí, ¿quién habló? Que había que No, calcular. sí, sigo siendo yo, Medina. Ah, me dijo. Bueno, tomamos el límite. Tenemos que calcular el límite de cuando
x tiende a Tiene 1 1. de la función f de x. Entonces vamos a tomar límite cuando x tiende a 1 de la función 2x más 1. Primero pasamos al límite. Y si nos da un valor 2 por real, 1. ¿sí? Un valor finito, ese es el límite. Ahora, si nos da alguna de las 7 indeterminaciones, tenemos que proceder a levantar la indeterminación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Quedaría de 3. Dar paso al límite. Y damos paso 2 al límite. por 1, 2. Y queda 3. Nos da 3. O sea que sabemos que el límite existe, el Es límite único, es infinito. único y finito. Existe y tiene 3. Bien. Y la tercera condición, ¿cuál sería? Alguien que no haya hablado. Que el límite 1 y ¿Quién 3 habla? coincida. Pero no sé quién habla. Ezequiel Gómez. Ezequiel Gómez. A ver. Ezequiel Gómez. Ezequiel. ¿Qué tengo que hacer? Que el límite x igual a 1. O sea, x que tiende a 1 sea igual que 3. Tercera condición. ¿Existe la imagen en el punto? Sí, ¿Cuánto vale? 3. 3. ¿Existe el límite, Ezequiel? Sí, es ¿Cuánto 3. vale? 3. Y me dice que además de que exista, la tercera condición Tiene que ser igual. Tienen que ser iguales el límite con el... Coincidan en la función. igual al límite. Entonces, f de 1 es 3 y el límite es 3. Entonces, puedo asegurar que esta función que me dio Tomás es una función, ¿cómo? Continua. 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 Es una función continua en un punto. En el punto x igual a, X igual a 1. A 3. ¿sí? No, el 3 es la imagen. A 1, perdón. En el punto 1 tiene como imagen 3. Entonces, fíjense qué fácil que es. Hay que buscar un punto, buscar una función y ver si existe la función en el punto. Esto lo hacen por tabla de valores, reemplazando las calculadoras, los que tienen funciones. Calcular el límite, reemplazando por el valor al que tiende el límite. Si nos da 0 sobre 0, tendremos que hacer algún caso de indeterminación, para levantar la indeterminación. Y la tercera es condiciones que ambos valores sean iguales. Entonces, podemos definir que la función es continua en un punto. ¿Sí? Y entonces podemos afirmar y ahora definir que una función va a ser continua en un punto cuando cumpla con estas tres condiciones. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Quién dijo sí? Bergani. Hernán. Bueno, ¿y el resto que está pintado? Porque tengo Yo estoy que- tomando apuntes, profe. Yo también, profe. Bueno. ¿Y por qué decimos en un punto y no decimos en un intervalo? Puede ser, profe, a lo que póngale que Porque es escoja otro continua. punto que no sea 1 y ya no tenga imagen y no coincida, entonces ahí ya ese intervalo no sería continuo, o estoy equivocado. Pero ojo, escúchame, Lautaro, estamos hablando de un punto. Ahora yo digo, ¿por qué hacemos todo este desarrollo de las condiciones para un punto y no lo hacemos para un intervalo? Por ejemplo, decir, esta función en el intervalo que va de 0 a 7. ¿Sí? Porque para que sea continua en un intervalo, tiene que ser continua en todos sus puntos. Exactamente. ¿Quién ha dicho esto? César Romero. Profe, Muy bien, César. profe. ¿Escucharon lo que dijo César? Sí. Para que sea continua en un intervalo, tiene que ser continuo en cada uno de los puntos del intervalo.
Y nosotros siempre estamos trabajando con funciones escalares. ¿Qué significa que la función sea una función escalar? Que va en aumento. No, Que es un número. no. Que su dominio son todos los números reales y que su recorrido son todos los números reales. O sea, que sale de los reales para llegar a los reales. Puede ser todos los reales o un subconjunto de los números reales. ¿Cuáles son los subconjuntos del conjunto de los números reales? Los reales positivos, los reales negativos. Números Profe, puede enteros, ser números que eso fraccionarios. tenga Relación decimales. con el teorema de... Subconjunto del conjunto de los números reales. ¿Cómo está constituido el conjunto de los números reales? Los naturales. Por números enteros, fraccionarios. Naturales. Decimales. Naturales, enteros. Irracionales. Irracionales. Y no son irracionales, Son racionales. Racionales. son racionales, ¿sí? Todos ellos conforman el conjunto de los números enteros. Vale. Entonces, naturales son todos los positivos, enteros, positivos y negativos, pero enteritos. 1, 2, 3, 4, no 1,5, porque ese no es enterito. De allí, las fracciones, que también se pueden convertir en números decimales, un cuarto, un medio, 2 séptimos, ¿sí? Eso, dividiendo esas expresiones, dividiendo el numerador en el denominador, nos da una expresión decimal, ¿sí? Son los números irracionales o los famosos quebrados, que se les llamaba antes. Por ahí algún papá, algún abuelo se acuerda de los quebrados. Y si no es racional, va a ser un número irracional. ¿Y cuál es la diferencia entre el número racional e irracional? Racional. Raíz, dice. ¿Raíz de dónde? La planta, del secoya, Gonzalo. El número irracional es infinito y el número racional es finito. A ver, para, escucha. Habla bien y definime bien qué es lo que me estás diciendo. Aclárala. Move esas palabras. Un número es racional si al hacer la división te da un número finito. Te da un número. ¿Y cuándo es un número finito? Números racionales son aquellos. Cuando yo hago la división me da una expresión decimal con su parte decimal infinita pero periódica. 1,88888888888888888 infinitos 8. ¿Se repite? Sí. ¿Es periódica? Sí. Ahora, si yo tengo 1,9393939393, ¿será un número racional? Sí, también o no. También. Entonces su parte decimal tiene que ser infinita, pero periódica. Periódica. Y también habíamos dicho, periódico mixto, por ejemplo, 3, un cuarto. Sería un número mixto y también es racional. Pero, ¿qué pasaría? Dice el profe, los intervalos están relacionados con los teoremas, por ejemplo, el teorema del valor medio. Ya lo va a leer al teorema del valor intermedio, me parece. Escrito o medio. Habíamos dado otra definición de números irracionales. Los números racionales. Todo número que se puede escribir como una fracción es un número racional.
Si yo tengo 1,8 periódico en 8, decíamos número completo sin la coma, menos la parte que no se repite. La parte que no se repite, ¿cuál es? El 1. 1. El 1. Porque este se repite, ¿sí? Y saco la coma. Número completo sin la coma. Menos la parte que no se repite. Bien, entonces nos queda 1. Y abajo, Sobre 9. el periódico puro, se ponen ¿qué? El número 9. 9. Y si yo hubiese tenido 1,87 periódico en 7, número completo sin la coma. El 18. No. Número completo sin la coma. 187. Menos la parte que no se repite. Menos 18. Menos 18. Sobre Pongo la coma. 90. Sobre 90. Este es periódico mixto. Porque por este 9 se pone en función del periodo. Y este que no se repite, siempre mirando de la coma para atrás, o sea, la parte decimal, ponemos 0. Y si hubiese sido 1,87 solamente, Es un número entero. Se pondría el 187 sí, menos... no, Sobre 100 nomás. sobre sí, sobre 100. porque es exacta, esta es la expresión decimal exacta, ¿sí? Porque no sigue, no hay arquitos, pero en las periódicas que tienen arquitos hay puras, ¿se acuerdan? Solamente poníamos 9 y mixtas poníamos 9 y 0. Esto la calculadora lo hace fácilmente porque ustedes tienen la tecla SD. Si a ustedes le aparece 1,8 periódico, aprietan arriba del igual o del AC, parece que está la tecla SD y lo pasa de decimal, de expresión decimal a fraccionaria y de fraccionaria a decimal. Bien. Miren a dónde estoy. Leo. Bien. ¿Qué sucede? El conjunto de los números reales, por más que sea un intervalo que va desde 0 hasta 7, ¿qué sucede? Es un conjunto denso en sí. Conjunto denso en sí. Y esa es una propiedad del conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque entre dos reales hay infinitos reales. Entre 0,1 y 0,2 hay infinitos reales. ¿Por qué? Porque este puede ser 0,11 y el que le sigue podría ser 0,12 y el que le sigue podría ser 0,122 y este es menor que este y este es menor que este y le puedo agregar las cifras decimales que yo quiera. Entonces no hay posibilidades de establecer la continuidad en cada uno de esos puntos, porque entre dos puntos hay infinitos. Infinitos puntos. Claro, siempre y cuando estemos trabajando en el conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esto? Entonces, Sí, profe. hablamos siempre de función continua en un intervalo. Después, en un punto, perdón. Después decimos continuo en el intervalo si es continuo en cada uno de esos puntos del intervalo. ¿Y cuántos puntos hay en este intervalo? Infinitos. ¿Por qué? Porque la característica del conjunto o subconjunto de números reales es que son conjuntos densos en sí. Entre dos puntos hay infinitos puntos.
tenemos definida una de las condiciones para que una función sea continua. Mira, ¿cómo nos relacionamos con el concepto de límite? Porque hasta ahora, pobres han tenido que mirar siempre concepto de límite, y vamos de nuevo con la definición de límite finito. De límite finito. Y la primera definición que ustedes aprendieron, no sé si la aprendieron o no, que nos dice que el límite, cuando X tiende a A, ¿qué características tenía? ¿Qué tipo de número es A? Cualquier número real. No, sí, ya sé, sí, puede ser cualquier número real, pero tiene características especiales. Tiene que ser distinto de 0. Entero. Es claro. Epsilon positivo, sí, Gonzalo, pero todavía nos falta. Yo le pregunto, ¿qué características tiene el punto A? Que no se lo toma. Punto de acumulación. Y si era punto de acumulación, pertenecía a un entorno reducido. Sí, sí. Y radio delta. Entorno reducido, Gonzalo. De la función f de x, que es una función escalar, y nos da un límite L, o sea, un número finito. ¿Sí? Sí, solo sí, decíamos. Para todo Epsilon. positivo, ¿se acuerdan? ¿Quién era Epsilon? Era un error. Yo lo voy a matar. El número que tiene límite. Número. Es un El número. radio. Es el radio del entorno de centro L y radio epsilon, del entorno que contiene al límite. ¿Sí? Como es un radio, es una distancia que es siempre positiva. Para ir a un extremo del intervalo, del entorno, al centro le sumamos ese radio epsilon. Y para irnos al otro extremo del entorno, al centro, Restamos. de restamos. Exactamente. Son entornos, intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados. ¿Abierto? Abiertos. Son entornos, sí, son siempre intervalos abiertos. O sea que todos los intervalos abiertos los podemos escribir como entorno. Pero los intervalos cerrados no. ¿Y cuándo está cerrado un intervalo? Cuando está delimitado. A ver. ¿Cuándo está cerrado un intervalo? Cuando los extremos pertenecen Son pertenecientes al entorno. al entorno, al intervalo. Están expresados a través de corchetes, mientras que aquellos que no incluyen los extremos están expresados con Paréntesis. Muy bien. Para todo epsilon positivo existe un delta, ¿se acuerdan a Gonzalo? Mayor que 0. Y delta, ¿quién es delta? Centro. Número. Es La distancia. El radio. Es el radio que contiene epsilon, era el radio del entorno que contenía al límite. Delta es el radio del entorno reducido. Exactamente. El entorno reducido. ¿Cuál es el centro de ese entorno reducido? L. L. No. No, epsilon. No. Delta. No. 0, dice Gonzalo. A. Del punto A, que es punto de acumulación,
Acuérdense que A, al ser punto de acumulación, pertenece a un entorno reducido del centro A y radio delta. ¿Es un intervalo abierto? ¿Es un intervalo cerrado? Abierto. Intervalo abierto. Tiene paréntesis. ¿Y qué característica o qué diferencia hay entre el entorno que tiene límite y el entorno reducido que contiene el punto de acumulación? Porque tiene este apóstrofe ahí. Porque la derivada. No toman los centros, profe. Porque no toma el centro. Esto es así. Esto es L, esto es L menos epsilon, esto es L más epsilon. Mientras que acá también se excluye a el punto A. Esto es A Y el menos radio es delta. delta. Esto es A más delta. Pero la diferencia es que el entorno reducido excluye al centro. El centro no pertenece a ese conjunto. Es la unión de este pedacito con este otro pedacito que son dos intervalos abiertos. O entonces. ¿Sí? Bueno. Padre mío, que no han estudiado y no están estudiando, no sé qué. No sé a qué le voy a dar clase la próxima unidad. Seguimos así. Entonces, para todo epsilon positivo existe un delta mayor que 0, tal que para todo x se verifica que x pertenecía al dominio de la función. ¿Y a quién más? Y al entorno reducido, ¿sí? ¿Cómo escribíamos entorno reducido? Lo podíamos poner entorno reducido de centro A y radio delta, o también podíamos escribirlo como valor absoluto. Y 0 menor a x menos a. x menos a Entre el... menor que delta. Esta es otra forma de escribir un entorno reducido. Si se cumplía que el x que yo tomaba pertenecía al dominio de la función y pertenecía al entorno reducido, ¿sí? Entonces la imagen de este x, ¿a quién iba a pertenecer? a f de x menos l. Exactamente. Entonces la imagen menos el límite tenía que ser menor que epsilon. O sea, tenía que caer dentro del entorno del centro L y radio epsilon. Profe, ¿Sí? ¿puede correr la cámara un poquito a la derecha? Disculpe. ¿Sí? Vos decime porque yo, si no, no veo. Veo muy chico. Ahí está bien. Gracias. Bueno, esta definición del límite finito me va a llevar a la definición de función continua en un punto. En un punto. ¿Por qué? Porque vamos a decir que f de x, vamos a armar acá, f de x es continua en x igual a y solo si. ¿Sí? Para todo epsilon positivo existe un delta también positivo, tal que para todo x se verifique que x pertenezca al dominio de la función y 0 sea menor que x menos a, menor que delta. Fíjense que todo esto que yo estoy escribiendo acá es parecido a ¿qué? O es A lo del límite. a lo del límite. Acá yo puse límite y en vez de poner límite ahora pongo f de x es continuo, pero a partir de acá todo se repite. ¿Está bien? Entonces, si x pertenece al dominio de la función y al entorno
reducido, entonces f de x menos L, f de x menos L es menor que epsilon. Pero acá tengo que cambiar algo. ¿Dónde lo voy a cambiar? A ver, ¿alguien se da cuenta de dónde tendremos que cambiar algo? De que tiene que ser igual al límite, o nada que ver. Exactamente, que f de a y el límite son iguales. Entonces, ¿dónde tengo f de x y el límite? Porque acá lo estoy evaluando en a, pero acá es para cualquier función en x. En entorno reducido. No, esto es entorno reducido. Pero esto que yo tengo acá no está en el entorno reducido. No está acá, Fran. Esta condición de que f de a y el límite sean iguales, ¿dónde está expresada en la definición del límite? En el comienzo puede ser x igual a a, y hay que cambiar eso. No. Esto que yo tengo acá está acá. Porque estoy diciendo... Profe, Sí. en el entorno, dice Gozan, En el entorno, exactamente. ¿Por qué? Porque dice que f de a, la función en el punto A, es igual al límite. Entonces, en vez de poner que este sea f de x, ¿qué voy a poner? F de a. La función es continua en el punto A si se verifica que f de a menos L sea menor que S. Y este es el concepto de función Función continua, continua en un punto. el concepto de límite. O sea, fíjense que nosotros vimos el concepto de límite finito, la no existencia del límite con la misma definición, la misma simbología, límites que tienden a un número y dan infinito. Vimos límites que tienden a infinito y dan infinito. Y hoy vemos que con la misma definición de límite podemos armar la definición de continuidad de la función. Por la tercera condición que nos impone la definición de continuidad de una función en un punto. Entonces, a f de x lo reemplacé por f de a. Duda. Profe, una pregunta. ¿Cómo haríamos entonces, por lo que dijo el compañero antes, cuando eran por intervalos, y usted dijo que hay infinitos puntos, ¿cómo haríamos para darnos cuenta? Porque ¿qué estaba yo poniendo acá? F de a menos L. Y acá era f de x menos L, ¿no es cierto? F de x menos L. Este es el concepto de límite. Y yo había reemplazado acá. Pero f de x no es igual a f de a. ¿Quién es igual a f de a? Límite. El límite. Entonces, ¿qué tendría que haber reemplazado yo acá? F de a. ¿Lo ven? Yo reemplacé f de x por f de a. Pero yo acá no tengo eso. Yo estoy diciendo que f de a es igual al límite. Entonces, donde está el límite,
Lo reemplazo por ¿quién? Por FDA. ¿Está bien? Sí. Ahí yo hice un reemplazo que no era el que correspondía. Sí, te escucho. O sea que el que sabe la definición simbólica del límite, sabe la definición de las asíntotas, sabe la definición de límites que tienen a un número y dan infinito, sabe la definición de la generalización del límite cuando tiene infinito y da infinito, y a su vez también sabe la definición de función continua en un punto. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Lo único que cambia es que ya no calculamos el límite, todo lo demás sigue siendo igual, y por la tercera condición reemplazamos el límite por FDA. Porque nos dice que para que sea continuo tiene que existir la imagen de la función en el punto, tiene que existir el límite de la función en el punto, y que ambos valores tienen que ser iguales para que la función sea continua en el punto. No podemos establecer que una función sea continua en un intervalo si no analizamos en cada uno de los infinitos puntos del intervalo. Por eso, cuando hacemos la definición, decimos que hablamos de continuidad en un punto. ¿Alguien más me quiere decir algo? Bueno, y ahora si no es continuo, entonces, Es discontinuo. sí, si no es la chancha, el chancho, y si no el pájaro, es la pájara, y si no es, claro, ¿cierto? Si no es el perro, es la perra. Si no es uno, es otro. Claro, si no es uno, el otro, si no es la hierba, el mate, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si no es continuo, entonces es discontinuo. ¿Quién dijo que es discontinuo? Yo, profe, Ezequiel. Ezequiel. Bueno, ¿han podido encontrar si hay alguna clasificación Sí, de profe, yo tengo. quién me habló? César Romero. ¿Eh? César Romero, César, dale César. César ya va para un 10. Acá para que no tengan que ni rendir. También tiene tres condiciones la función discontinua. Bien, a ver, contame César, ¿qué encontraste? Una de las condiciones es que no existe la imagen en A, es decir, f de A. O sea, puede suceder, César nos dice, puede suceder que no exista esto, FDA, Claro. que no exista. Claro. Por ejemplo, en la función, Dale, decime la función. que por ejemplo en la función 1 sobre x, el 0 no tendría imagen ahí. 1 sobre x. ¿En qué punto la función no existe? En 0, x igual a 0. Entonces yo puedo decir el dominio son todos los reales menos el conjunto formado por un único elemento, que es el 0. Lo tengo que restringir, lo tengo que sacar del dominio, porque si no, no sería función. No tendría su imagen. Y si yo hubiese dicho 1 sobre x menos 2, ¿para qué valor no existe? El 2. Para el 2 no tiene imagen. Para el 2. Y a su vez, 0, y a su vez 2, acá, 2, este valor y este valor, ¿qué tipo de asíntotas son? Las que incluimos del dominio. Asíntotas verticales. Son verticales. Asíntotas verticales, exactamente. Son los valores para los cuales no existe la función, entonces los tenemos que restringir el dominio, y esos valores tenemos asíntotas verticales. Las rectas que son verticales, ¿son funciones? No. No, profe. Solamente son funciones las rectas que son horizontales. Porque si es vertical,
¿sí? La recta, esta es una asíntota vertical. Si yo tengo acá 3, para 3 vale 1, para 4, para 3 vale 2, para 3 vale 3. En infinita imagen. Exactamente. ¿Qué condición nos estaría cumpliendo? De unicidad. La condición de unicidad. Porque cada X tiene que tener su Y. En cambio, si es horizontal, sí vamos a tener una función. ¿Y qué tipo de función es cuando es horizontal? Continuo. Subjetiva. Subjetiva. Continuo. ¿Cómo qué tipo de? Es una función continua. Continuo, pero ¿qué más también? Constante. Constante. Entonces, supongamos que yo tenga acá 1, 2, y esta sea la función f de x, 3. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de esa función? Horizontal. X igual a 3. 3. Puede ser f de x o también y igual a 3. Entonces, si yo hiciera una tabla de valores, x toma 1, 2, 3, pero y es 3, 3, 3, 3. ¿Cuál sería el dominio entonces de la función constante? Los reales. Todos los reales. ¿Y el recocido? Todo lo real. No. El 3. El 3. Únicamente el 3. No me sobra. El único que es imagen, fíjate quién es. El 3. Entonces va a ser el conjunto unitario formado por el número 3. Profe, yo encontré definición sobre discontinuidad evitable, de primera especie. Ah, muy bien, Brando. Muy bien. Espera. Sí, yo también tengo inevitable, evitable y esencial. Bien, perfecto. Entonces, hasta aquí se entendió lo que es una función continua. Y si, supongamos, les preguntan, dime un ejemplo de la vida real de algo que es continuo. Las vías del tren. Las vías del tren, pero las vías del tren hacen, va dando vuelta la rueda y hace tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Las calles. Las calles, ¿sí? Porque en las vías del tren, entre cada riel y cada riel, hay un espacio. Entonces, cuando viene la rueda, ¿sí? Cuando toca ese espacio, hace el golpe. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Una vez es la unión de los rieles. Entre un riel y otro. Puede ser un tren bala también. Ah, ya te has ido lejos. Nosotros apenas tenemos un trencito que ni siquiera funciona. Bueno, supongamos que tenemos los trenes que circulan por los rieles de acero. ¿Por qué yo les pregunto por qué hace este ruido? Porque entre riel y riel hay un espacio. ¿Y por qué hay un espacio? Que se rompe la Los metales se continuidad. dilatan. Porque los rieles ¿de qué material están hechos? De acero. Y cuando les da el calor se dilatan. Se dilatan. Entonces, si no tuviese ese espacio, ¿qué sucedería? Se torcerían los rieles. Se vuelve quebradizo. Claro, se saldrían de la linealidad, de la rectitud que tiene y que le permite a la rueda del tren ir por esa canaleta. ¿Qué pasa si ustedes hacen un contrapiso? Tienen un contrapiso y le meten a todo el fondo en una sola placa. ¿Qué les va a pasar un día que en La Rioja haga de temperatura a 40 grados? Se va a quebrar. Se les va a quebrar, se les va a empezar Se agrieta.
Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando tienen que hacer un contrapiso? ¿Dejan un espacio o no? Claro, era el espesor de la regla, ¿no? Claro, pero ¿por qué dejan ese espacio? Para que no sea toda una cosa sólida, ¿no es así? A ver, Para que la superficie sea determinada. Entonces va a ser compacta. pero vos podés hacer todo el piso de esta manera. Pero resulta que te viene tu papá, que es albañil, y te dice, no, tenés que hacer un cuadrado, un rectángulo o una superficie, dejar un espacio y armar la otra superficie. ¿Por qué será que tiene que dejar aunque sea 1 centímetro, medio centímetro, entre un tramo del contrapiso y otro tramo del contrapiso? ¿Qué le sucede a ese contrapiso? Cuando dilate Va a no ceder un se poco. toquen, digamos, y se hagan fuerza entre ellos. No se cuartea. Están pegados, ¿qué va a suceder? El calor va a hacer que se dilate el cuerpo, en este caso el contrapiso. ¿Y qué va a suceder? Al no haber espacio, se van a empujar y se van a quebrar. Por eso los contrapisos mal hechos son aquellos que no tienen un espacio entre tramos que hacen, superficie que arman con hormigón y otra superficie que arman con hormigón. ¿Por qué? Porque los días de calor se dilatan, entonces aumenta, tiene una dilatación lineal y tiene una dilatación superficial. Entonces, se empujan las placas y se rompe. Eso es lo que sucede también en los terremotos. Las placas tectónicas se comienzan a empujar debido a los movimientos de la Tierra. ¿Y qué sucede? Es tanta la presión que llega un momento que se presionan tanto hasta que una es la que sobre la otra. Y en ese movimiento es donde se producen los temblores. Se están tratando de acomodar. ¿Y qué pasa los días de frío? Se contrae. Entonces por ahí podemos encontrar que en esa llanurita que hemos dejado, ¿sí? Es un poquito más grande. Profe, vi una vez, estaban reparando unas vías de tren Sí. no me acuerdo en dónde, la cosa es que era un lugar así frío y estaba nevado todo. Sí. Y cuando llegaron, qué sé yo, midieron lo que tenían que sacar y cuando consiguen el riel todo lo van a cambiar, ya estaba más corto ya. Ya estaba más corto. Entonces claro. tenían sopletes, cosas, y le pusieron a lo largo y lo calentaron hasta que dilató y ahí recién pudieron acomodar las cosas. La dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Nosotros somos cuerpos que nos dilatamos. ¿Cómo se dan cuenta que ustedes o su mamá o la abuela por allí están hinchados, estamos hinchados por el calor? ¿En qué elementos que tienen ellos puestos se dan cuenta que están hinchados? Los anillos. Los anillos. Que no se pueden sacar los anillos. ¿Qué más? Zapatos. Los zapatos, fundamental, los zapatos. El pie queda muy hinchado, ¿sí? Debido a esa dilatación. Y bueno, hay que controlarlo justamente por eso. Pero a veces ya se pasan, profe, ya. Ya dicen todo el día que están hinchadas y ya es mentira. Es gordito. Claro, se hacen las tontas, ¿no? Tiene que sellar la boca más que... Sí, sacarse de la olla. Bueno, ya se fue al carajo, ya. Una dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica. Bueno, a ver, entonces,
Profe, Sí, hay otra condición de discontinuo, sí. es cuando no existe el límite. Bien, entonces, puede ocurrir que no exista FDA. Puede ocurrir que no existe el límite. Puede ocurrir que exista FDA. Puede ocurrir que exista el límite, Pero que no sean iguales. pero que no sean iguales. ¿Sí? O sea, se pueden dar distintos tipos de discontinuidad. Pero lo más importante que a mí me interesa que ustedes sepan es que estas discontinuidades unas se llaman discontinuidades evitables, porque las podemos evitar, y otras esenciales. Esenciales, no esenciales, con C. Así escriben. Esenciales, no. Esenciales. Bien, de ahí las esenciales se clasifican en primera y segunda especie. ¿Por qué hablamos de evitables? Porque si bien puede ocurrir que la función no existe en el punto, lo que hacemos es ver si tiene límite, y si tiene límite, lo que hacemos es tapar ese agujerito para el cual la función no existe, dándole como imagen el límite. Entonces, la evitable sí tiene límite. Y con eso soluciona y lo hace que esa función sea continua, evita que sea continua. Y las esenciales no tienen límite. O sea, el límite es infinito. ¿Sí? También se llaman asintóticas. ¿Por qué? Porque las asíntotas, supongamos que acá tenemos una asíntota vertical, acá tenemos una asíntota horizontal, ¿sí? Tenemos así la gráfica de la función, se van ¿a dónde? A valores más pequeños, menos infinitos, y a valores más grandes, más infinitos. Entonces nos dan valores asintóticos, donde el límite tiene como valor el valor infinito. Vamos a ver acá ¿alguien más me quiere decir algo? No. Bueno, vamos a ver. Profe, ¿no falta la discontinuidad inevitable? La inevitable o esencial también se llama. ¿Qué tenés vos? A ver qué has encontrado. Yo encontré que es inevitable cuando los límites laterales existen pero no coinciden. Exactamente. Puede ocurrir eso. Ahora vamos a ver. ¿Quién me habló ahí? No lo ubico. ¿Quién me dijo eso? César Romero. César. Mira, César. Vamos acá. Vamos a acá. ¿Se ve ahí la pantalla? El PowerPoint. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Fíjense. ¿Quién lee la primera parte? La idea de La idea. La idea intuitiva de función continua en un punto es bien sencilla. Una función continua en un punto es aquella que no da saltos, aquella que se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Bien. Matemáticamente, Esa sería una idea que nosotros le podríamos dar a un chico de la primaria que está trabajando por primera vez con algo, con una función o con algo continuo, decirle, mira, si vos haces con el lápiz y no lo levantás, toda esa curva va a ser una curva continua. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo levanto el lápiz y vuelvo en otro espacio a continuarlo, pero no se juntan esos pedacitos, ha quedado un hueco, entonces
entonces ahí hablamos de discontinuidad. Sí, diga. Matemáticamente la definición de función continua es un poco más compleja. Dice así, definición. Una función f de x es continua en un punto x igual a si dado epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que siempre que el valor absoluto de x menos a sea menor a delta. Entonces, el valor absoluto de f de x es menor, menos f de a es menor a epsilon. Esto que está leyendo su compañero acá es, si nosotros pusiéramos límite acá, sería la definición de límite finito. Sí. Todo es lo mismo, ¿sí? Y acá Solo que cambia lo último. el límite lo pasamos a f de a porque el tercer, la tercera Punto. condición permite hacer eso. ¿Sí? Sí, te escucho. Dicho de otra forma, si nos acercamos al punto A, entonces las imágenes se acercarán a la imagen de A, de f de A. Si f de x no es continua en x igual a A, se dice que f de x es discontinua en A o que tiene una discontinuidad en x igual a A. Bien, o sea, si no se cumple alguna de esas condiciones, vamos a estar en presencia de una función discontinua. Discontinua. Bien, vamos a la próxima. Y este es un cuadrito que yo les paso. Yo no me acuerdo si les pasé los archivos o no. De la clase pasada, ¿no? Ah, No. bueno, ahora ya se me estoy acordando. Bueno, acá hablamos de una función continua, pero cuando la función no es continua tenemos discontinuidad evitable y discontinuidad esencial de primera especie y esencial o de segunda especie. ¿Cuándo vamos a tener función discontinua evitable? Cuando tengamos límite de la función. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a tener discontinuidad esencial? Cuando no haya límite. Por ejemplo, esta función, alguno de los límites laterales no existe. Existe el límite lateral izquierdo, pero no el derecho. Existe f de x, pero el derecho no existe. Entonces, si no existen los límites laterales, no hay límites. Tiene que ser límites laterales, pero además tiene que ser iguales. Fíjense el límite por derecha de esta función. ¿Cuál sería el límite por derecha? ¿Qué valor? D, dice ahí. Delta. D, es una letra D. Ah, no se nota bien por eso. Por izquierda sí está muy chiquito. ¿Qué valor nos daría? Una C. Ya los límites por derecha y por izquierda son distintos. Entonces, ¿qué nos está asegurando? Que no hay límite. Entonces, al no haber límite, hay una discontinuidad. Una discontinuidad de primera especie. Y esta discontinuidad tiene un nombre especial que es una discontinuidad de salto finito. ¿Por qué? Porque yo puedo medir desde acá hasta acá cuánto mide este segmento o cuánto mide la discontinuidad. ¿Sí? Acá hay un salto, yo vengo con la lapicera, levanto la lapicera y me voy acá. Este salto se lo puede medir. Cuando tiene un salto finito, hablamos de una discontinuidad esencial de primera especie. Se puede calcular. ¿Sí? Los límites laterales son diferentes, por lo tanto la función no tiene límite único ni infinito. Bien, miren esta discontinuidad. Discontinuidad. Me voy por la derecha, al punto 0. Me voy acercando al punto 0. ¿Cuál es el límite? ¿A qué valor se aproxima? A 1. A 1, profe. El límite por izquierda.
voy con la función, ¿a qué valor se aproxima en el eje de También la a 1. A 1. A 1. El límite derecho y el límite de izquierdo, ¿existen? Sí. ¿Son iguales? Sí. Sí. Entonces tiene límite único y finito. ¿Cuánto vale el límite único y finito? 1. 1. 1. Ahora, fíjense que hay un huequito, porque el límite Es evitable. no lo toco, ¿sí? Entonces, cuando la función toma el valor x igual a 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es su imagen? Su imagen es 0. No es 1, porque en 1 está el huequito abierto. Es 0. Entonces, ¿tiene límite? Sí. ¿Tiene f de 0? ¿Tiene imagen 0? Sí. Pero son distintas. El límite y la imagen de la función son distintas. Entonces hablamos de una discontinuidad. Pero es una función discontinua evitable. ¿Por qué? Porque tiene límite. Tiene límite. Entonces, nosotros podemos decir que esa función, ¿sí? Dice, toma todos los valores, límite derecho y límite izquierdo, pero cuando x vale 0, la función toma como imagen al 0. ¿Sí? Entonces, de esa manera se salva la discontinuidad y se convierte en una función continua. ¿Sí? En este caso, entonces, tenemos una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque Porque tiene límite, profe, ¿o no? tiene límite único y finito. Finito, que sería el 1. El 1. Límites laterales son iguales. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a la próxima. Fíjense. El límite por derecha se aproxima al 0. Sí. ¿Cuál es el límite por derecha? ¿Cómo? El límite por derecha. Es 0. 0. Es 0. El límite por izquierda. Es 1. 1. 1. ¿Sí? El límite por derecha es 1 y al revés. El límite por izquierda es 0. Pero lo ven. Se acerca, Sí, profe. se acerca 1. Los límites laterales son diferentes. Entonces la función no tiene límites. ¿Está bien? Sí. ¿Y cuánto vale la función cuando x vale 0 en el punto? Menos 0,5. 0,5, ¿Cómo? puede ser. Menos Menos un medio. 0,5 puede ser. Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio, porque de acá hasta acá es menos 1, menos un medio. ¿Existe la función en 0? Sí. ¿Existe el límite derecho? Sí. ¿Existe el límite izquierdo? Sí. Sí. Entonces, ¿son iguales los límites? No. No. Acá hay un error en esta diapositiva. Dice, hay una discontinuidad evitable. ¿Está bien? No, es de primera especie. Claro, lo que el primer pecho, lo que los límites no son iguales. Los límites no son iguales. Y si los límites fuesen iguales, sí sería una discontinuidad evitable. ¿Sí? Recién lo estoy viendo yo. Vamos a la tercera. Límite por derecha. ¿Cuál es el límite por derecha? Infinito. Infinito. Límite por izquierda. 1. 1. ¿Sí? La función, cuando x tiende a aproximarse al 0, ¿qué valor me da? 1. 1. Entonces, este límite derecho es un límite asintótico.
se va aproximando al eje de la Y, pero no lo va a tocar. Entonces tenemos acá un salto infinito. Nunca lo va a atravesar al eje de la Y. Entonces, ¿esta discontinuidad será evitable o esencial? Esencial. Esencial. Con salto infinito. ¿Por qué? Porque acá tenemos una asíntota. Se va aproximando, pero no lo toca. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Fíjense este caso. Límite derecho. ¿Qué número? Infinito. Más infinito. ¿Sí? Porque se va a un número cada vez más grande. Límite por izquierda. Más infinito también. Más infinito. ¿Existen los límites? No. No. Entonces, son iguales, pero infinito sabemos que no es un número. No es un límite finito. Entonces, en este caso, el eje de la Y se comporta como una asíntota vertical. Y el eje horizontal se comporta como una asíntota. ¿Qué asíntota? Horizontal también. Vertical, perdón. ¿Sí? Entonces, quiere decir que no tiene límite, o su límite es más infinito, y no hay forma de salvar esta situación de el límite a más infinito. No tiene un valor finito. Entonces, y f de 0 se va cada vez a valores más altos, más altos, más altos, más altos, más altos. ¿Existe o no existe? No. No existe. Entonces hablamos de una discontinuidad esencial donde también se la llama discontinuidad asintótica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los límites laterales tienden a un valor que es más infinito. Y además no existe la imagen de la. ¿Está bien? Bueno, habíamos visto los distintos tipos de discontinuidades. Ustedes acá van a tener que corregir. Esta es una discontinuidad esencial y nada más este era el error que tenía ahí. Yo después se los paso a los archivitos para que ustedes los tengan. Este es un resumen de todo lo que ustedes tenían que mirar y es muy simple. ¿Qué va a suceder cuando vemos un ejercicio? En un ejercicio nosotros les vamos a decir, dada la función, establezca si es una función continua o discontinua y establezca los puntos de discontinuidad. ¿Sí? Entonces, allí ustedes van a tener que buscar los puntos de discontinuidad y una vez que establezcan los puntos de discontinuidad van a tener que establecer qué tipo de discontinuidad o continuidad tiene. Vamos a ver este ejemplo. F de X ya terminó. F de X es X al cuadrado menos 9 sobre X menos 3. Dice estudiar la continuidad, estudiar la continuidad en X igual a 3. Bueno, es un punto del dominio de la función. ¿Cómo haríamos acá? ¿Qué opinan ustedes que tendríamos que hacer acá? Y para ver dónde está el punto, tendríamos que despejar la X y ver qué valor, igualándola a 0, es el punto donde se produce la continuidad o discontinuidad. Dice ¿Puede ser? continuidad.
¿qué tendríamos que controlar nosotros para que una Ah, continuidad. Reemplazando el 3 en la función Ajá, ¿qué más? y tenemos que sacar el límite luego y ver si son iguales. Tenemos que cumplir con las tres condiciones. Que existe Claro. la imagen en 3, que existe el límite en 3 y que Y si ambos son iguales. igual. Bueno, vamos con el primero. Que exista f de 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? F de 3. 3 al cuadrado menos 9. 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3 menos 3. 0 sobre 0. 0 sobre 0. Esto, ¿qué quiere decir? Que no existe Que no existe. la imagen. No existe f de 3. Porque si fuese un límite la tendríamos que levantar. Pero en este caso no hay límite. Solamente reemplazamos y vemos si tiene imagen. No hay Y por imagen. eso ya se sabe que no es continuo, ¿no, profe? Porque Claro, ahora vamos a ahí ver está que el viendo límite que no es continuo. no. Vamos a ver si tiene límite. ¿Existe el límite x que tiende a 3 de f de x? Bueno, veamos. Tendremos que escribir límite x que tiende a 3 de la función x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Pasamos al límite. ¿Qué nos va a dar acá? Una Hay que levantar indeterminación. 0 sobre 0 y hay que levantar. 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 no es un resultado. Para los límites, nos está No, una diciendo indeterminación. la indeterminación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Factor común. Factor común. ¿Seguro que factor común? No, arriba diferencia de cuadrados. El 9 lo podemos hacer como 3 al cuadrado. Porque los dos son cuadrados y están en una recta. Acuérdense que los cuadrados en la Claro. mayoría de los casos no van a aparecer como cuadrados, sino nos van a aparecer resueltos. Entonces, si tenemos una diferencia de cuadrados, ¿en qué se convierte si lo tenemos que factorizar? X más 3, X menos 3. X más 3 y X menos X 3. el producto de binomios conjugados sobre X menos 3. Y ahí Bueno. se va con el de abajo. Bien, lo Y ahí factorizamos, acomodamos, el simplificamos. límite 6. El límite, ¿cuánto nos da? 6. 6. X más 3, pasamos al límite y nos da 6. O sea que existe el límite, cuando x se aproxima a 3, de la función y nos da 6. Existe. No es continua. Entonces, tercer paso, nos dice que f de 3 es cuánto no existe y el límite, cuando x tiende a 3, de la función es 6. Si estamos en esta condición, para que sea continuo, tendría que el límite ser igual a f de x. Pero esto no es correcto. Entonces la función ya sabemos que es discontinua. ¿Está bien? ¿Pero qué tipo de discontinuidad? ¿Evitable puede ser, profe? Evitable. ¿Por qué? Porque la función para 3 no existe. Entonces, cuando la función tome el valor de 3, la imagen de la función va a ser 6. Va a ser 6. Vamos a hablar de una discontinuidad evitable. Evitable. ¿Cómo va a ser la función esta? La función va a ser x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 para todos los x, o si x es distinto de 3. Ahora, si x es 3, la función f de 3 va a tomar ¿qué valor?
¿Qué va a tomar como imagen? El 6. El 6. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esta función es evitable si a la función le damos todos los valores distintos de 3. Nos va a dar la gráfica. Y cuando valga 3, x, directamente la imagen nos obliga a que sea el límite. 6. Entonces estamos en presencia de una función con una discontinuidad evitable, porque tiene límite. ¿Sí? Y por eso se llama evitable, porque cuando no existe la imagen, la obligamos a que en ese punto tome como imagen a quién. Al límite. Al límite. Y ahí hablamos de la condición de evitar. ¿Se entendió, chicos? Sí. Es bien sencillo. En la carpeta de trabajos prácticos ustedes tienen un montón de ejercicios. En el libro también tienen un montón de ejercicios. Y puede ocurrir que una función tenga varias discontinuidades, que algunas sean evitables y otras sean esenciales. ¿Sí? O que todas sean esenciales, o que sean evitables, o que haya una mezcla de ambas. ¿Sí? Entonces, las condiciones son 3. Exista f de a, existe el límite y ambos valores sean iguales. Cuando no se cumple eso, hay una discontinuidad. Si hay límite, la función es discontinua evitable. Y si no hay límite, la función es una discontinuidad esencial, no se puede salvar. ¿Sí? Entonces puede ocurrir que haya asíntotas, puede ocurrir que haya saltos al infinito, puede ocurrir que no tenga un límite lateral, ¿sí? Entonces, hablamos de primera y de segunda. Entonces, ahí les voy a corregir yo en la filmina esta, en el Power y se los voy a pasar mañana recién para que quede bien el texto, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado la unidad de límite y continuidad de una función. Si yo tengo una función continua y le sumo otra función continua, el resultado es una nueva función continua. A eso se le llama álgebra de las funciones continuas. Si yo tengo la suma de dos funciones continuas, me da otra función continua el resultado. Si yo tengo una resta de dos funciones continuas, el resultado es otra función continua. Si yo tengo una multiplicación de dos o más funciones continuas, el resultado es otra función continua. Y si tengo una división de dos funciones, siempre y cuando la segunda, que actúa como denominador divisor, tiene que ser distinta de 0, si yo divido dos funciones continuas, lo que obtengo es otra función continua. A eso se llama álgebra de la función. Con esto terminamos la unidad número, no sé si 4, creo que es. Límites 3, 4. O 3. 3 creo que, profe. 3. Lo próximo que nos toca ver es función, derivada de una función. Y esto es importante porque ustedes lo ven y se nos han enseñado los profes de física, y fíjense que nosotros lo alcanzamos a este contenido recién cuando venimos de las vacaciones. Ellos lo necesitan mucho antes, ¿no? Para poder explicar aceleración, velocidad, distintas magnitudes que miden donde necesitan un cociente de
cambio en los fenómenos. Así que bueno, yo corrijo esto y se los envío por el WhatsApp para que ustedes lo tengan. Y bueno, nos estaríamos viendo la próxima semana, el día lunes, donde yo les estaría confirmando cuándo rendirían estas unidades de límite y de continuidad. Profe, disculpe, el lunes. Ah, eso. Sí, te escucho. El lunes feriado, profe. ¿Por qué? Ah, es 17. San Martín, profe. Ay, San Martín. Bueno. Es feriado el lunes, profe. Yo les voy a grabar la clase, entonces yo les voy a decir, está subida la clase, miren la clase y no perdemos a su vez la clase. Si ya están haciendo los moños para festejar San Martín, ni saben quién es San Martín. Cumpleaños mío, este día es que vos festejas junto con San Martín, profe. Ah, bueno, me alegro mucho que sea en honor a San Martín. No sé qué dirá San Martín, pero bueno, estamos ahí. Bueno, entonces ya nos estaríamos viendo, pero yo me voy a estar comunicando por WhatsApp para comunicarles el tema de las fechas o con el licenciado Abayay. ¿Ah? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Bueno, profe. Así hasta dentro de 15 días. Pórtense bien, cuídense mucho, cumplan con las Gracias, igualmente, profe. y de distanciamiento hasta que esto pase, ya va a pasar. Así que cuídense mucho. ¿Ah? Chao, profe, cuídese usted igual. Chao, profe. Buen comienzo de semana, profe. Cuídense mucho. Chao, chao.